Bucal porque vamos a empezar y en la mañana de hoy tenemos un tema importantísimo que, a pesar que no está relacionado directamente con la parte de odontología propiamente dicho, pero tenemos una edición especial de orientación bucal, ya que estos pacientes pues sí llegan a la consulta y debemos mantener siempre esa relación con la parte médica. ¿Quién le habla? La doctora Minerva Felipe. Así que buenos días y buenos días, doctor Alejo. Buenos días para todos los que nos escuchan. Recordarles que orientación bucal siempre es de toque de queda todos los sábados, que además estamos como siempre grabando en vivo, haciendo un live desde el Facebook de orientación bucal, así que usted puede buscar orientación bucal en Facebook, y además haciendo un live desde el Instagram de una servidora, doctora Jailina Alejo, usted lo busca así, y también la doctora Minerva Felipe. Así que usted puede buscar el live ahí en Instagram para que, aparte de que nos escuche, si usted quiere ver lo que se está moviendo en cabina, pues ahí se está más activo. Bueno, y aprovechando que tenemos a un especialista en la parte de neurología, que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los médicos en el día de ayer, sí. En el Día del Médico, señores. Muchas felicidades a todas las personas que son responsables y que nos ayudan pues a mantener nuestro cuerpo en salud. Y recordándole que no menos importante también la relación de todos los órganos de nuestro cuerpo, la cavidad oral, siendo esta parte importante para mantener y decir que tenemos una buena salud. Dando tantas vueltas para mencionar el tema de hoy, pues el tema de hoy es Parkinson. Si usted conoce esta enfermedad, tal vez porque sus padres lo padecen o conocen a alguien que tenga la enfermedad, hoy vamos a detallar por qué se llama de esa manera, qué es el Parkinson, cómo podemos tratar a esos pacientes y, por supuesto, para poder tratar este tema tan profundo, tenemos un experto en el área. Doctora, antes de presentar al invitado, por cierto, quiero mencionar que esto fue un tema pedido, muchos oyentes piden sus temas que les interesa tanto por las redes sociales, por correo, nos escriben incluso en las redes personales. De hecho, fue un estudiante de odontología que me decía: doctora, pero hay un paciente que tengo de Parkinson que lo llevo a la consulta, pero no sé cómo tratarlo. Entonces, hoy vamos a estar hablando también de esos detalles que tenemos que tomar en cuenta para tratar un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, porque muchas veces lo atendemos como un paciente que no tiene ninguna discapacidad o que no tiene ningún tipo de enfermedad, y sin embargo tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos detalles. Y para eso el doctor Bruno Rosario, que está con nosotros en el día de hoy, especialista de hecho en la parte de neurología, porque esta enfermedad tiene que ver con el cerebro, nos va a dar más detalles de una forma, pues como siempre, profesional aquí en Orientación Bucal. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, es un gusto, es un placer, es un honor estar aquí en este excelente programa, compartiendo con ustedes, dispuesto a responder las preguntas que me hagan. Gracias a usted por aceptar la invitación y acompañarnos en esta mañana. Tenemos a muchas personas que tienen preguntas, como muy bien mencionó la doctora Alejo. Es un tema que lo traímos aquí porque lo han pedido y muchos odontólogos quieren conocer cuál es el manejo con estos pacientes. Entonces hablamos de Parkinson, doctor. ¿Cómo podemos definir esta enfermedad y por qué lleva también ese nombre? Porque llama la atención. Muy bien, la enfermedad de Parkinson viene su nombre en honor a James Parkinson, un médico inglés que en el 1817 describió una enfermedad que él le llamó parálisis agitante. Parálisis agitante porque el paciente tiene movimientos involuntarios, tipo temblor, y el paciente tiene lentitud de movimientos. Entonces, por eso él catalogó la enfermedad con el componente de parálisis, sin haber parálisis, porque el paciente con Parkinson no está paralizado. Después fue objeto de algún tipo de crítica, pero el nombre de Parkinson es un apellido, igual que Alzheimer, por ejemplo, que es un apellido. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, es decir, no necesitamos ningún tipo de estudio, no te va a salir en una resonancia, no te va a salir en una tomografía. Como es una enfermedad neurodegenerativa, en los estudios de imagen vamos a encontrar atrofia, podemos encontrar atrofia. Hay estudios más sofisticados que se hacen en centros muy especializados, que son la tomografía con emisión de positrones, el TEP y el SPEC, que en esos estudios se va a ver
una alteración de una parte del cerebro que se llama mesencéfalo, sustancia negra. Entonces, ¿a qué se debe esta enfermedad? Esta enfermedad es producida por una disminución de las reservas de una sustancia química, de un neurotransmisor que se conoce como dopamina. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa porque está asociada a un envejecimiento, aunque hemos visto Parkinson en pacientes jóvenes, y ahí viene lo que se conoce como Parkinson juvenil. Ok, entonces vamos a detenernos ahí, doctor, por ejemplo, porque es bastante interesante esa parte de la edad, precisamente porque los jóvenes entendemos que no nos enfermamos muchas veces. Entonces, el hecho de que una persona tenga Parkinson joven, ¿a qué usted le llama joven? O sea, ¿a partir de qué edad? En este caso estamos hablando de Parkinson juvenil, a pacientes que tienen 30 años, 35 años, porque generalmente 30 años. No es frecuente, es poco frecuente. Lo usual es que esta enfermedad empiece después de los 50, 60 años, quinta, sexta década de la vida. En este caso, cuando comienza esta edad ya, en pacientes que van entrando a la tercera edad, está asociado a una neurodegeneración, que es un proceso de muerte neuronal asociado al envejecimiento. La causa de por qué sucede esa disminución es desconocida. Se sabe que la enfermedad es producida por una disminución de la dopamina en el sistema nervioso central, y de hecho el tratamiento que uno le pone a estos pacientes es con medicación vía oral de levodopa, que es el medicamento que va a producir la mejoría. Ahora, clínicamente, ¿qué vamos a ver? El paciente con enfermedad de Parkinson va a tener temblor. El temblor es un temblor de reposo, es decir, cuando el paciente está tranquilo, tiembla. Imagínense un paciente que está en la camilla de ustedes, de los odontólogos, haciéndose un tratamiento. Es lógico, quizás a eso se debe la inquietud que ustedes tienen. El paciente va a tener temblor porque está relajado, está tranquilo. Por eso se llama temblor de reposo. Diferente a un temblor que se ven viejitos a veces, cuando va a agarrar la cuchara para comer o cuando va a agarrar la taza de café, que empieza a temblar. Eso se llama temblor de acción, temblor de intención. Cuando vemos un paciente con un temblor de intención o de acción, pensamos primero, no, esto no es Parkinson, porque el Parkinson es un temblor de reposo. Wow. Y se llama así, temblor de reposo, porque el paciente tiembla cuando está tranquilo. Pero también el Parkinson tiene lentitud de movimientos. El paciente camina al paso, a veces se inclina hacia adelante, tiene una marcha típica del parkinsoniano que se llama marcha festinante. La lentitud de movimiento se llama bradicinesia. También tiene inestabilidad postural. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente: es como un carro, es como un vehículo que usted corre, pero usted no se ha dado cuenta que usted puso la emergencia, y usted a veces corre par de metros hacia adelante y se da cuenta, oye, pero el vehículo no arranca, y ahí le quita la emergencia, arranca. Ese es el Parkinson. Es como que usted tiene un freno, como un delay. El paciente se siente con una sensación de frenado y no puede ejecutar los movimientos. Y también el otro signo es la rigidez tipo rueda dentada. La rigidez es que el paciente tiene contractura para mover las articulaciones. Entonces, rueda dentada porque cuando va haciendo el movimiento de flexión de una articulación, el paciente siente y da unos brincos como una rueda que va cayendo. Entonces, estos son los signos. Fíjese que el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diagnostico el paciente con Parkinson con mis ojos, viendo los síntomas que tiene el paciente, y no hay que hacer ningún estudio. Uno le hace neuroimagen para descartar, porque hay otras causas de parkinsonismo diferentes a la enfermedad de Parkinson que te van a producir síntomas parecidos al Parkinson, pero tienen una causa secundaria. En este caso estamos hablando de pacientes psiquiátricos que toman medicamentos para la esquizofrenia. Hay un efecto farmacológico de un parkinsonismo inducido por los medicamentos que se usan para los pacientes con esquizofrenia. Perfecto, doctor. Entonces, para ir como ya cayendo más en el tema, hablamos de Parkinson, que es una enfermedad que como destructiva, pero a nivel neurológico propiamente. Neurodegenerativa. Pues eso, un proceso de muerte neuronal de neuronas del tronco encefálico, mesencéfalo, estructuras. Usted sabe que el cerebro tiene hemisferios cerebrales y tiene el tronco encefálico, que está conformado por mesencéfalo, bulbo, puente. En el mesencéfalo hay una sustancia negra, son neuronas pigmentadas, producen dopamina. Y entonces en el Parkinson, los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es idiopática, va a haber una disminución de la producción
de dopamina y para que el paciente empiece a presentar los síntomas iniciales. ¿Cuál es el síntoma inicial? El temblor de reposo. Es un temblor cuentamonedas. Es un temblor cuando el paciente pone la mano en relajación, el paciente empieza a tener un movimiento de temblor, es el signo inicial. Y también muchas veces el paciente va a tener una cara inexpresiva, facies de máscara, una hipomimia, se le ve en la cara al paciente una actitud de poco expresividad. Entonces, todo esto nos orienta a que tengo enfrente un paciente que está iniciando la enfermedad. Y esta enfermedad puede tener un curso de... si el paciente se cuida, se toma sus medicinas y es disciplinado, es un paciente que puede durar 15, 20 años sin problema. Hay ejemplos de personas famosas que tuvieron esa enfermedad. O sea, que no se manifiesta. Recuérdense, que no se manifiesta, que se puede cuidar, que el paciente no va a morir por eso. Entonces ahí vamos, porque si el paciente no se cuida puede morir. Es una enfermedad que no se cura. Ok, se controla. Se controla los síntomas, sí. Es decir, disminuyo el temblor, disminuyo la rigidez, le quito el frenado, la sensación de bradicinesia con la levodopa. El paciente va a estar mejor, pero es dependiente de medicamento. Entonces el paciente tiene que tomar medicinas todos los días, varias veces al día, de por vida, permanente. No hay curación. Ahora, ¿cuándo el paciente puede fallecer o morir? Puede fallecer por un descuido de la toma de medicamento, el paciente se pone rígido, duro, predispone infecciones, lo puede matar una neumonía, una sepsis, algo colateral a la enfermedad, pero asociado a un deterioro de la misma. Señores, estamos hablando acerca de Parkinson, la enfermedad Parkinson, señores. Uno de los síntomas más pronunciados que ha mencionado el doctor es la parte de los movimientos involuntarios. Y eso es importante conocerlo porque muchas veces estamos en la calle y por ignorancia se ha visto el caso de que hay personas que presentan este tipo de movimientos. Me imagino y quiero que usted me aclare, doctor, si hay diferentes grados de movimiento, porque hay personas que tal vez pueden mover la mano solamente, pero hay otras personas que tal vez pueden hacer un movimiento mayor y principalmente si no está controlado. Entonces muchas veces la población o las personas que están alrededor pueden desconocer de esta enfermedad, desconocer qué es esto y pueden decir, pero ven acá, ¿y qué es lo que tiene? Y lo pueden hasta juzgar y sin conocer, por ignorancia. Mira, dentro de la neurología hay un capítulo, incluso una subespecialidad de neurólogos que luego que son neurólogos se entrenan en movimientos anormales, en movimientos involuntarios, pero el Parkinson encaja dentro de las enfermedades de movimientos involuntarios en las que hay hipocinesia, es decir, en vez de hiperquinesia hay hipocinesia, porque el paciente se caracteriza por una lentitud. Por eso fue que James Parkinson en su descripción inicial hablaba de parálisis agitante, porque el paciente está paralizado pero tiembla y por eso se agita. Entonces, dentro de los movimientos anormales, el Parkinson encaja dentro de las enfermedades en las que el paciente tiene hipocinesia, hipo, disminuido, cinesia, movimiento. La verdad que es una enfermedad que está asociada al envejecimiento porque el 1% de la población mayor de 65 años va a tener Parkinson. Pero si tú estudias poblaciones de más edad, es decir, de 85 años, ese 1% se convierte en un 10, en un 15%, va aumentando. Y también muchos pacientes con enfermedad de Parkinson, como es neurodegenerativo, con el tiempo pueden hacer una enfermedad de Alzheimer asociada y pueden tener una demencia también. Wow, una combinación terrible. Entonces, eso sucede porque es parte de lo que es el envejecimiento cerebral patológico anormal. Doctor, mire, aquí nosotros hay tantas preguntas. Sí, me están preguntando a mí también. Bueno, pues, ¿sabes que hay algo que se asocia con la protección para el Parkinson? Hay factores de riesgo. Por ejemplo, el estrés es un factor de riesgo. Eso era una de hecho, escúchame doctor, para que lo amplíe un poquito. De hecho, esa era una de las preguntas que tenemos aquí con uno de los oyentes en las redes sociales, que me decía, por ejemplo, con respecto a los pacientes jóvenes, que siempre eso como lo más impactante. Si hay alguna manera de uno saber o factores que vayan desencadenando o signos de alguna forma que uno entienda y dice, no, pero yo puedo tener Parkinson después. No podemos predecir que un paciente que está asintomático en 5 o 10 años te vaya a desarrollar esta enfermedad al momento actual. Sí se sabe que hay algunos signos iniciales
que es curioso, estreñimiento. Muchos pacientes con Parkinson, si tú analizas en estudios que se han hecho hacia atrás, se ha detectado que una gran proporción de ellos consultaba por estreñimiento y disminución del olfato, anosmia, una disminución de la capacidad para percibir los olores. Es un signo que uno lo va a observar en muchos pacientes, pero factores de riesgo de que cosas que el paciente tenga y puedan ser causas en un futuro, está traumas craneoencefálicos, accidentes, traumatismos craneoencefálicos, la gente que practica boxeo o deportes extremos, los golpes en la cabeza, fútbol americano, todo lo que es deportes de boxeo o taekwondo, karate, en los que hay golpes. Es decir, el problema no es el deporte, sino es los golpes que usted da. Los traumas. Doctora, el estrés. Se ha observado que tiene un efecto protector el café. La ingesta de café y el cigarrillo. Protector. Sin embargo, ¿por qué? Porque se ha visto que en poblaciones de fumadores la enfermedad es muy menos frecuente. Entonces, eso no quiere decir que usted le indique a la gente que fume. Claro. Porque usted está protegiendo una cosa, entre comillas, y está dañando el corazón y el pulmón. Pero sí, eso está consignado en los textos de que el hábito de fumar pudiera tener un efecto protector. Los antioxidantes, todo lo que es antioxidante, todo lo que es una dieta equilibrada. Se sabe que hay mucho Parkinson en zonas arroceras, agrícolas, Monción, línea noroeste, Bonao, donde hay fumigación, donde se fumiga en avioneta, porque hay un componente tóxico medioambiental. Se sabe que la causa que te produce esa pérdida de neuronas en el cerebro que producen dopamina está asociado a algunas sustancias tóxicas, veneno, insecticida, personas que trabajan en fábricas que bregan con químicos, ¿y el alcohol, olores fuertes. No, alcohol no se ha asociado a nada. Elementos de química, personas que trabajan en fábricas, ingenieros químicos que bregan con muchas sustancias, olores fuertes, pinturas, plomo, y básicamente zonas rurales. Es más frecuente en zonas rurales el Parkinson que en zonas urbanas, y en zonas rurales donde se brega mucho con agricultura, fumigación, abono, ese tipo de cosas. Hay mucha incidencia de Parkinson en la línea noroeste, Mao, Monción, Santiago Rodríguez, Dajabón, en esa zona por ahí. Doctor, mire, aquí yo tengo varias preguntas. La primera es, en caso de que un paciente no esté controlado y nunca haya ido al médico, ¿qué pasa con ese tipo de paciente? También, o sea, si realmente el paciente puede morir por la enfermedad en caso de que no esté controlado. ¿Y cómo se trataría odontológicamente un paciente de Parkinson que esté controlado? El tratamiento de odontología es el mismo para cualquier persona. Es decir, no tiene por qué el dentista, el odontólogo, el estomatólogo, no tiene por qué suspender una terapia, un tratamiento odontológico, una extracción, lo que ustedes hacen, a menos que el paciente esté con muchos movimientos, con mucho temblor, que usted no pueda hacer nada. Doctor, pero por ejemplo, en caso de la consulta, ¿es necesario hacer una interconsulta con el neurólogo para previamente para poder atenderle? Si ustedes reciben un paciente con Parkinson que necesitan aplicar un tratamiento, ese paciente debe estar medicado, controlado, y antes de ir a su cita con ustedes, debe de tomarse sus medicinas, debe tomarse sus fármacos que le van a controlar el temblor, porque fíjese que los medicamentos para el Parkinson, si el paciente salta una dosis, va a empeorar de inmediato, porque las medicinas que se usan, los medicamentos para el temblor y para la rigidez, principalmente la levodopa, cuando usted se la toma, pasan 2 horas, 3 horas y el efecto pasó. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es tomarse su medicación antes de la cita con ustedes, a la hora que le corresponde, para que tenga la menor cantidad de síntomas que le impiden a ustedes hacer su trabajo. Exactamente. Quería agregar, como profesional de la parte de la salud bucal, me imagino, informo que en la parte de la atención a estos pacientes, el máximo control que debemos tener es con los movimientos. Utilizamos piezas de manos y dependiendo del procedimiento realizado, son piezas que tienen alta velocidad, o sea, la parte activa que se utiliza es de alta velocidad, que cualquier movimiento involuntario puede tener una afección mayor
o una afección a cualquier área de la boca o cualquier problema que pueda así afectar el trabajo de parte odontológica. Lo correcto es que el paciente esté bien controlado y que se esté tomando sus medicinas. Pero lo que nosotros más recibimos de interconsulta es pacientes con epilepsia, por ejemplo, que le tienen que hacer una extracción, que le tienen que hacer un trabajo de endodoncia o cualquier tipo de procedimiento. El dentista le dice al paciente, vaya donde su médico neurólogo que me haga una carta, de un certificado donde diga que él autoriza que yo le extraiga tal pieza o le haga tal... Eso es lo que más recibimos nosotros. Entonces, uno le hace su carta y le explica que el paciente, si es epiléptico, lo que tiene que hacer es tomarse su medicación a la hora que le toca y punto. Porque si el paciente está controlado, no debe por qué tener una crisis. Doctor, pero por ejemplo, la causa más frecuente de que un paciente, no estamos hablando de Parkinson, la causa más frecuente por la que un paciente epiléptico te hace una convulsión, te hace una crisis epiléptica, es que él suspende la medicina. Hace unos días vi un paciente que le pasó, que convulsionó en un consultorio dental. Era un niño, pero era un niño que no era epiléptico, nunca había convulsionado. Y le iban a extraer una gran cantidad de piezas al mismo tiempo, más de 6, y el paciente convulsionó. Yo no sé si eso es una práctica aprobada, autorizada, de que a una persona usted pueda extraerle 8, 9, 10 piezas dentarias en un mismo tiempo. Escúchame, doctor, ¿qué edad? No, ¿qué edad? 5 años. ¿Qué edad? 5 años. 5 años. Bueno, el cambio de la dentición, tenemos la dentición temporal que se completa a los 3 años y a partir de los 5 años comienzan a aflojarse los dientes de manera fisiológica, que es el cambio de dentición temporal a dentición permanente. Pero los únicos dientes que se deben mudar en ese momento son por fisiología, no por enfermedad, de manera natural. Son los incisivos centrales inferiores, que son los 2 de abajo, y los primeros molares que erupcionan, que no tienen un diente sustituto que sacar. Pero ¿qué sucede? Hay diferentes tipos de enfermedades, como es la caries de biberón. Si la madre se descuida y le da, ejemplo, leche con mucho azúcar, se le dañan todos los dientes al mismo tiempo. Esta caries de biberón, que la principal, o sea, la culpable es la madre, que a veces se quiere como limpiar un poco de esto, pero es así porque los niños no saben qué están tomando o cómo cepillarse. Normalmente los odontopediatras, que es la parte de la odontología que se encarga de realizar ese tipo de procedimientos, puede realizar extracciones múltiples, pero eso es a consideración, porque normalmente un niño de 5 años va a mudar esos dientes después de los 8 o 9 años, va a comenzar a completar. Y un niño, aunque sea niño, sin diente, hay cierto bullying en la escuela y le afecta de manera psicológica al niño. O sea, que hay que ver qué sucedió en ese caso, hay que analizar el para caso poder ver por qué, porque no es tan común ni es fácil usted tomar la decisión de hacer tantas extracciones al mismo tiempo. Pero por ejemplo, doctora, ya en este caso de los niños es diferente, porque propiamente la doctora Minerva acaba de poner un ejemplo excelente cuando vamos a hacer varias extracciones, pero por ejemplo en el caso de los adultos no está contraindicado hacer varias extracciones al mismo tiempo. De hecho, es una ventaja porque es un solo postquirúrgico, el paciente pasa una sola vez por anestesia, por una cantidad de anestésico, el paciente se le indica antibiótico una sola vez, analgésico una sola vez. Entonces, si el paciente está en sus condiciones de salud óptimas, no hay ninguna contraindicación en hacer un procedimiento quirúrgico largo. Ahora bien, el paciente no tiene las condiciones de salud, entonces es diferente. El paciente está condicionado por algún tipo de síndrome en específico, es diferente, porque incluso el paciente tenga un buen estado, simplemente por el síndrome, usted no puede tomarse la cantidad de tiempo que se toma en un paciente que no tiene ningún tipo de síndrome. Por ejemplo, en un paciente de síndrome de Down, el mismo paciente de Parkinson, son pacientes con condiciones que usted no puede durar. Usted dura 2 horas con un paciente que no tiene ningún tipo de condición, pero con él no. Usted tiene que durar media hora, 45 minutos. No, y que usted también conoce la parte, hablando de la parte de la tensión que puede causar el hecho de usted estar en un consultorio odontológico. Independientemente usted esté enfermo o no, hay cierta tensión, y es obviamente la parte de la odontofobia y demás, pues viene producida a nivel desde el cerebro. O sea que hay ciertos números. Nos desviamos un poquito del tema, sí. Y aquí nos preguntan, doctor, ¿qué tan alto es el porcentaje de las personas ya adultas que sufren de Parkinson? O sea, ¿es muy común esta enfermedad? No es muy común. Te había hablado de un 1%,
de un 1 o un 2% en poblaciones por encima de 65 años. Si tú estudias poblaciones mayores, el porcentaje aumenta. Es decir, que está asociado a la edad, al envejecimiento. Ese es el Parkinson idiopático. El Parkinson que no es idiopático, hay un componente genético, heredofamiliar, y ahí la enfermedad puede comenzar un poquito antes. Por eso te había dicho que tenemos pacientes con 40 años que tienen un cuadro, en este tipo de grupo de pacientes, el cuadro es muy agresivo, con mucha sintomatología, con mucho temblor, y ahí se utilizan algunos mecanismos de tratamiento diferentes a la terapia de medicación con pastilla. Es decir, que ahí existe algo que se llama estimulación cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, que es la colocación de una especie de marcapaso en estructuras de ganglios basales profundas del cerebro, que regula, mejora el control de los movimientos, la alteración del temblor, ayuda para eso. Entonces nunca ningún tipo de tratamiento es curativo. El tratamiento es sintomático y mejorar, es decir, mejorar los síntomas del temblor y de la rigidez, que son los síntomas que más afectan. Y si tú mejoras el temblor y la rigidez, porque la bradicinesia, el hecho de que el paciente camine, se mueva en cámara lenta, muy al paso, con la emergencia puesta. Exacto. Eso es producido por la rigidez. Cuando tú le quitas la rigidez, el paciente se va a poner más flexible y va a lucir, incluso en algunos casos que la enfermedad no es tan severa, usted puede ver un paciente y usted no se va a enterar que ese paciente tiene Parkinson, a menos cuando usted lo ve y ya le falta el medicamento. Ajá, entonces, hablando de eso, doctor, definitivamente el paciente que tiene Parkinson y no toma medicamentos puede incluso llegar a la muerte. Hay una cosa. Pero por otra enfermedad, no por el mismo Parkinson. La enfermedad va a progresar, va a empeorar, y te va a producir un paciente que no va a tener facultad para poder moverse, para poder caminar, entonces va a caer en cama. Y al caer en cama, está más predispuesto a traumas, que se caiga de la cama, a golpes, a infecciones, porque estar acostado en una cama sin movimiento, depresión también. Usted se predispone a lo que es procesos infecciosos a nivel pulmonar, trombosis venosa. Entonces el paciente que usted se acuesta en una cama sin tener nada y usted se puede enfermar. Ahí viene lo que son las comorbilidades de un encamamiento. Y la depresión que tú mencionas es muy frecuente en estos pacientes con Parkinson, la depresión, porque la dopamina es un neurotransmisor asociado a trastornos depresivos. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina son neuroquímicos que son los que cambian y disminuyen su concentración en los pacientes que tienen depresión. Entonces esta condición también es una complicación que puede haber, y muchos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen que tomar antidepresivos. Gracias, doctor, por la información. Sabemos que su tiempo es muy corto, pero aquí al aire quiero comprometerla que usted debe volver, porque tenemos que tratar el tema de pacientes con epilepsia. Sí, muy bueno. Y verla y conocer la relación entre los medicamentos y las condiciones periodontales también. Sí, es un tema bastante amplio que el doctor nos puede ayudar ahí en esa parte y combinarlo con lo periodontal, como dice. Doctor, para terminar esa parte, porque ya nosotros nos quedaríamos hablando de otros detalles a nivel odontológico, queremos saber, usted sabe la parte protésica, la prótesis total, por ejemplo, o prótesis removible, porque puede ser una prótesis parcial. O sea, es un aditamento básicamente que el paciente tiene, que se retira y se vuelve a colocar. ¿Usted lo recomienda en pacientes con Parkinson por el asunto de los movimientos y prótesis en los dientes? En los dientes. Sí, pero prótesis removible. Lo que le llaman planchas. Sí, lo que le llaman planchas, y también otras. Generalmente el paciente con Parkinson no tiene tanto temblor en la boca, de que esté temblando tanto. Muchas veces en pacientes muy mayores pudiera haber un temblor de la boca y de la cara. El temblor es más de miembros superiores y luego miembros inferiores. Ahora, si un paciente tiene mucho temblor en la mandíbula, va a tener cierta dificultad, pero ya eso depende del caso. Del operador. Puede que sí, puede que no. Sí. Claro, porque ya ahí, me imagino, también dependerá obviamente de la intensidad del caso, sí, porque puede estar bien avanzado. Si es leve, si es moderado, si es severo. Bien, doctor, entonces, antes de la publicidad nos despedimos de usted. Nosotros nos Muchas quedamos gracias. aquí. Gracias a usted por venir, tanta información valiosa, señor. Muy bien. Seguimos, así que no se mueva de sintonía, que nos vamos a la publicidad.